Wi-Fi, no, da. No, da. Pues bueno, soy un niño y pues algunos de mis gustos son los dinosaurios, los libros, los Transformers, temas del espacio, la ciencia, la filosofía. En primera, para ser un filósofo, tienes que hacerte preguntas, tienes que cuestionarte, hasta pensar y reflexionar sobre ti, tu mundo. Cuando era pequeño, me preguntaba siempre como por qué están los árboles, cuál es su función, o cómo circulan los autos, por qué hay que mirar a ambos lados cuando cruzamos la calle. Todo el tiempo estoy haciéndome preguntas. Y también seguro algunos de ustedes también todo el tiempo se están haciendo preguntas. Para mí algunos filósofos que sí me gustan mucho, pues son los más clásicos, son básicos y también son griegos, ¿no? En primera es Aristóteles, Sócrates y Platón. Uno de mis favoritos es Platón, ¿no? Porque él habla y se cuestiona sobre un mundo ideal y en el mundo en el que vivimos es un mundo de sombras. Para mí las sombras representan este mundo lleno de errores. Y pues Platón lo que quiere explicar con este mito es que pues los filósofos pueden ver un mundo ideal. Para mí es Platón eso. Me inspiró a reflejarme, a tener una idea sobre un mundo perfecto. Para mí, en lo que se basa totalmente más bien la filosofía, es sobre encontrar la felicidad. Un niño lo que más le gusta es ser feliz. Entonces la felicidad es algo que se obtiene, no es algo que se entrega, es algo que se tiene que conseguir. Yo consigo la felicidad a través de mis actos, ¿no? Por ejemplo, si hago mis deberes o me porto bien en la escuela, mis papás me pueden dejar hacer algo que me gusta y pues eso me hace feliz. Así que sean felices, sean curiosos. No dejen que esa pequeña chispa que los impulsa a hacer cosas se apague. Ahora yo a ustedes les pregunto, ¿ustedes cómo obtienen su felicidad?